Muy buenos, muy buenos días con todos los presentes, o buenas tardes. Ante todo, agradecer al señor Isaac Rivadeneira, al señor doctor José Neira Flores por la gentil invitación y agradecerle a todos los que están aquí presentes para compartir este intercambio de ideas y conocimientos y análisis de la jurisprudencia en este tema tan interesante que es la prueba en el nuevo Código Procesal Penal. He elegido la prueba apócrifa en el nuevo Código Procesal Penal porque obviamente nosotros vamos a encontrar que el nuevo Código Procesal Penal va a dar un lineamiento especial a las pruebas que se actúan dentro de un proceso penal. A lo largo de mi exposición voy a señalar cuál es el modo de producirse una prueba, la forma de producirse la prueba, la valoración que tiene una prueba. Para comenzar, es importante partir del artículo 184.3 del Código Penal, que menciona en su punto 3, los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados de modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado. Aquí nosotros tenemos que partir, en primer lugar, señalando qué es el documento y luego qué significa tener una declaración anónima. Dicen, no podrán ser llevados al proceso ni utilizados de modo alguno. Nosotros podríamos preguntarnos qué es un documento. Pero, ¿y qué categorías tenemos como documentos? Y actualmente, si nosotros vemos algún documento como un hecho notorio o una noticia pública de algún documento, ¿no? Voy a hablar más adelante de la sentencia de Ollantumala, también voy a hablar de los Kenji Video, los Mamani Videos, que también tienen el nivel de documento. También voy a señalar algunas pruebas o documentos que la Corte Suprema ha declarado nulos por ser prohibidos, y también cómo es que no se toma, no se le da la relevancia o importancia necesaria con respecto a las declaraciones anónimas. Para comenzar, ¿qué es una prueba? Cuando nosotros hablamos de prueba, esto lo encontramos quizás en un proceso penal, pero la prueba aparece en forma cotidiana en nuestras vidas. Si nosotros hablamos de un historiador, de un cronista, de un arqueólogo, de un antropólogo, de un biólogo, de un agricultor o ganadero, entre otros, en suma, cualquier investigador o cualquier persona de a pie habla siempre de pruebas. Por ejemplo, si estamos en un examen y tenemos que aprobar el curso, nos piden la prueba que hemos sacado más de 11 o hemos sacado 18 la nota y corroborar si las respuestas estaban válidas, ¿no? Entonces ahí está la prueba. Pero en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos que probar cosas. En los juicios tenemos que probar que hemos ganado con la sentencia. En nuestra relación conyugal, con nuestra pareja, con nuestros jefes, nosotros tenemos que probar que hemos trabajado, tenemos que probar a la esposa, al esposo o a la novia, etcétera, que hemos estado en esta reunión, por ejemplo, y probamos pues con un video que hemos estado, con nuestro certificado de asistencia, etcétera. Entonces, a lo largo de nuestra vida, nosotros probamos las cosas y utilizamos las pruebas para ello. Pero, ¿qué sucede cuando estamos en un proceso penal y tenemos que probar un homicidio o un proceso civil o de familia y tenemos que probar la paternidad de una criatura? Eso no es el padre o la madre. O en un homicidio, los restos de sangre encontradas en la escena del delito corresponden al acusado. ¿Es o no es el acusado? ¿El ADN sale positivo o no? Y es ahí pues donde vienen las pruebas de tipo científica y se saca la sangre, hay un procedimiento y los peritos nos van a decir si el ADN corresponde pues a la sangre que se encontró en la escena del delito, en el homicidio, feminicidio, o nos van a decir si la sangre corresponde pues al padre que se reputa o que niega su paternidad. Entonces la prueba de ADN va a ser una prueba especial. Pero la prueba de ADN 100% es válida
Yo me pregunto, ¿acaso es necesaria una cadena de custodia? ¿Acaso es necesaria una orden del juez? ¿Acaso es necesario un procedimiento válido? Si nosotros analizamos, por ejemplo, un documento falsificado, ¿no? Y la prueba, ¿qué prueba tenemos que tener para que este documento sea falso y ser llevado a juicio? Entonces nosotros decimos, este documento es falso, pero necesitamos una pericia que nos diga que este documento en efecto es falso. Y necesitamos otro documento comparativo que diga, este es el auténtico, este es el falso y esta es la pericia. Pero también hay un procedimiento para tomar la pericia. Tiene que haber un perito oficial, este perito oficial tiene que haber juramentado, tiene que haber sido nombrado, y luego este perito presenta su pericia, y luego se presenta al juez, y hay un debate, hay un contrainterrogatorio, y luego las partes pueden oponerse entre su pericia de parte a la pericia oficial. Y finalmente el juez dictaminará. A lo que voy es que la pericia per se, o como en el caso del ADN per se, no necesariamente es una prueba 100%. Se puede cuestionar su procedimiento, como a continuación lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos un caso interesantísimo, un tráfico de drogas. Es de analizar y de tener presente que cuando una persona es involucrada en un delito de droga, la principal prueba que nosotros tenemos que tener es la droga incautada. Pero de por sí solo, el acta que está la droga incautada es prueba suficiente para condenar a una persona. ¿Acaso no se puede cuestionar el procedimiento? ¿Acaso no se puede cuestionar que es una prueba prohibida? ¿Qué pasa cuando se detiene a unas personas que son extranjeras, que no hablan castellano, y se hace un allanamiento y estas personas no saben el idioma castellano, ingresa la policía, se incauta y efectivamente se encuentra la droga? Pero estas personas no hablan castellano. Estas personas tenían el derecho de la inviolabilidad domiciliaria y no tenía orden judicial la policía para ingresar y no tenían un intérprete para hacerle notar cuál era el escenario que estaban en ese momento pasando. Entonces, si bien es cierto la droga está incautada, el acta que se levanta, el procedimiento, la firma del fiscal y la firma de las personas, la autorización correspondiente, van a ser sumamente importantes. Ergo, ¿se puede cuestionar el acta de incautación de la droga? Sí. ¿Y hay sentencias que la Corte Suprema ha declarado nulas? Por supuesto que sí. Eso lo voy a tratar más adelante. Otro tema también interesante es en el delito de cohecho específico, la famosa solicitud del funcionario público, sea juez, fiscal, árbitro, etc. La solicitud muchas veces es grabada por la persona. A veces la graba una de las partes, a veces la graba la Oficina de Control Interno. Pero ese audio, que justamente es la prueba principal, muchas veces sufre manipulaciones, alteraciones. Muchas veces no se encuentra el audio madre o el aparato madre y se tienen copias, las mismas que han sido recopiladas o copiadas y han mutado o han tenido transcripciones, cortes, ediciones. Entonces, en el delito de cohecho específico, nosotros vamos a advertir que la prueba principal va a ser la solicitud de dinero. Y se va a advertir que en muchos casos la solicitud de dinero va a estar en los audios o en las grabaciones. Y esos audios o grabaciones, el procedimiento o la forma como han sido obtenidos, en algunos casos se colinda con ilegal. Voy a presentar dos casos de cohecho específico donde las defensas han señalado pues, que han sido grabados y que estos audios han sido cortados, manipulados, editados. La observación que voy a hacer más adelante es que nunca cuestionaron la autoría de esos audios. Más adelante también voy a tratar el caso de Kenji Fujimori o los famosos Mamani videos, donde son dos personas que graban. Si una persona coge el celular y graba y abre el celular, hay otra que recepciona y entre ambas graban la conversación que luego va a ser materia del cohecho o de la solicitud de dinero. Pero la pregunta es, y a continuación voy a poner las jurisprudencias que he estudiado, las defensas nunca cuestionaron la autoría. En el mismo sentido, la sentencia del caso Ollantumala, la sentencia del Tribunal Constitucional, deja un antecedente sumamente importante que recoge la siguiente frase.
En el caso de Ollantumala, en los audios de Madre Mía, se advertía pues que habían personas llegadas al presidente que habían pues comprado el silencio de unos testigos. Se graban a estas personas, había una autorización del fiscal, una orden judicial, fueron traídos esos audios para darle la detención de Ollanta y efectivamente el juez le da la detención, la sala la confirma, va en habeas corpus y el Tribunal Constitucional analiza que esos audios son ilegales. ¿Por qué? La pregunta es muy simple. La defensa de Ollantumala siempre quiso oponerse a la voz de Ollantumala, que había sido que la gente que salía grabada ahí había sido cortada, editada, manipulada y no había habido la diligencia de reconocimiento de voz. Más adelante voy a ver cómo el Tribunal Constitucional trata este tema y señala que el tribunal y el juzgado utilizaron un procedimiento inconstitucional porque le negaron a la defensa de Ollantumala hacer el reconocimiento de la voz. Y fue uno de los motivos que le declararon nula la prisión preventiva y ordenaron la libertad del señor Ollantumala. En el caso del lavado de activos, la existencia del dinero sucio en el activos que tiene el acusado. Aquí es sumamente importante también ver la forma como se produce la prueba. Es de conocimiento público que necesitamos una orden judicial llegada al banco y que ésta haya seguido un procedimiento legítimamente y constitucionalmente válido. ¿Qué sucede? Hay algunos casos de los colaboradores eficaces que se presentan y dice tal persona o tal funcionario público tiene 15 millones o 5 millones en los bancos de Andorra, etc. Y presentan los vouchers y presentan los documentos necesarios. Pero nos preguntamos, ¿y si se siguió el procedimiento constitucionalmente válido? Esto es, la orden judicial, el levantamiento del secreto bancario, fue pedido por el fiscal, fue obtenido por el juez y a su vez hizo el levantamiento del secreto bancario, y muchas veces nosotros vamos a encontrar que no ha sido así, que el colaborador eficaz se consiguió el empose, el voucher, sabe Dios cómo, ni él mismo sabe, pero lo tiene en su poder, lo presenta al fiscal, el fiscal dice, tengo un colaborador eficaz que ha hecho las declaraciones y ha aprobado los emposes y acá están los emposes. Pero un momento, ¿y usted cómo consiguió ese levantamiento del secreto bancario? Si el procedimiento advierte de que en primer lugar, ¿quién es el autor que le ha dado ese documento? Segundo lugar, ¿qué procedimiento usted siguió para obtener un levantamiento del secreto bancario o una información bancaria cuando la Constitución Política del Estado peruano es clarísima? Y el nuevo Código Procesal también. Esto es que el fiscal, arrogatoria ante el juez, hace la orden y se consigue pues la prueba del levantamiento del secreto bancario. Entonces, el delito de lavado de activos, la existencia del dinero sucio, claro, es cierto, y puede existir que sea el dinero sucio, pero vamos a lo que cuestionamos el día de hoy, va a ser el procedimiento y la forma de cara a ello, pedir la exclusión, y si ésta se puede dar. Bueno, la prueba y su justificación. ¿Por qué es necesario tener una prueba? ¿Y por qué es necesario su justificación? Probar significa convencer al juez de la certeza de la existencia de un hecho. En cambio, la justificación que exige para la fundamentación de un pedido de reposición o para la fundamentación de un derecho a abstenerse de declarar testimonialmente es la mera probabilidad. Para nosotros probarle al juez un hecho tenemos que tener la certeza, la prueba exacta. Pero nosotros para interponer un recurso de reposición o interponer una fundamentación de abstenernos de declarar testimonialmente, simplemente hay que tener una mera posibilidad. La necesidad de la prueba. Mientras que en el proceso civil va a estar señalado por los documentos, en el proceso penal lo que va a ser consecuencia de la instrucción rige el principio de los hechos y que todos los hechos que son importantes deben ser probados. Y para ello es importante las testimoniales, que los documentos no hablen, sino los funcionarios o las personas que han firmado, hecho o confeccionado ese documento. Entonces, si yo tengo un documento que lo ha hecho determinada persona y que lo firma, o tengo una foto, o tengo un audio, o tengo un video que ha sido firmado, editado, se puede presentar, es cierto, pero es muy importante presentar al autor, a la persona que ha hecho.
¿Por qué? Porque en estos casos lo que se busca es que la persona que ha hecho ese documento declare y exponga ante el juez. Y acá nosotros vamos a ver aspectos interesantes. Van a haber hechos directamente importantes que se encuentren circunscritos a la punibilidad. Esto es, que un testigo ha visto directamente quién mató, que un testigo ha visto directamente quién trajo la droga, que un testigo ha visto directamente cómo se falsificó. Y esta persona es pues la que va a declarar y es un testigo directo. También van a haber testigos que va a advertir que A no fue quien mató, sino fue B, y viceversa. Entonces son testigos directos. Pero van a haber otro tipo de pruebas que son los indicios, que van a permitir extraer una conclusión en un hecho importante. El hecho de que el sospechoso asesinó, inmediatamente después fue y limpió su ropa de sangre, ¿no? Entonces nunca se le vio que había matado, pero llegó a un lugar y su ropa tenía sangre y escondió la ropa. Entonces mucha gente lo vio, ese es un indicio. Van a haber otros hechos que permitan traer una conclusión, como por ejemplo la veracidad o la capacidad que puede tener un testigo para declarar. Luego van a haber hechos que según el nuevo Código Procesal Penal lo va a llamar hechos notorios. Nosotros podemos advertir que a lo largo del día de hoy hemos tenido pues situaciones que todo el mundo conoce y que no necesitan ser probados porque están en nuestra realidad, en nuestro medio ambiente. Entonces van a haber hechos como las noticias deportivas, ¿no? Paolo Guerrero va a ir al Mundial, ¿no? Todo el mundo sabe, todo el mundo está contento, etc. Es un hecho notorio. Nosotros también podemos decir como hecho notorio que Perú ganó 2-0 ante Escocia, ¿no? Y podemos decir que Real Madrid ganó la Eurocopa 3-1. Esos son hechos notorios, pero también hay hechos notorios de tipo judicial. Nosotros podemos advertir que inclusive hay un hecho notorio, ¿no? Tenemos que un abogado egipcio va a demandar a Sergio Ramos por 1.000 millones por la lesión pues, de este jugador Salat. Y también nosotros podemos advertir hechos notorios de tipo judicial. ¿Cuáles son esos hechos notorios de tipo judicial? Son, por ejemplo, la sentencia de Ollantumala, la libertad del expresidente. Otro hecho notorio de tipo judicial puede ser la sentencia de primera instancia. Otro hecho notorio que se puede dar son las circunstancias, puede ser la ley que está vigente, el artículo 106 del Código Penal, etc. La gran pregunta es, ¿cómo es que este hecho notorio se introduce al proceso penal? El artículo 156 del Código Penal dice en el punto 2, no son objetos de prueba el hecho notorio. Entonces, si nosotros vamos a hablar en un juicio y queremos tocar el tema de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso Ollantumala, nosotros tenemos que advertir que es un hecho notorio. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo lo introducimos al juicio si no es materia de prueba? Entonces, aquí nosotros tenemos que reparar que si bien es cierto, el artículo 156, inciso 2, dice no son objetos de prueba el hecho notorio, hay que introducirlo. ¿Y cómo se introduce? A través de las preguntas a los testigos, a través de las preguntas al acusado, si éste va a declarar, a través de alguna información que se tenga, ¿no? Entonces, el abogado defensor puede decir, por ejemplo, señor juez, solicito que se tenga como hecho notorio la declaración de mi patrocinado en la prensa que mencionó tal aspecto, ¿no? Entonces, ese hecho notorio el juez ya lo obtiene. Pero eso va a ser también repetido por el acusado, va a ser preguntado a los testigos y ese hecho va a quedar ahí mencionado. Puede darse algún caso que un hecho notorio efectivamente se ha dado, pero que perjudica a una de las partes y estos perjudicados pueden presentar pruebas en contra del hecho notorio. Las prohibiciones probatorias. Nosotros queremos aquí entrar en un tema en el cual, si bien es cierto, hay
muchas jurisprudencias de tipo nacional e internacional sobre el tema de las prohibiciones probatorias. Hay que dejar en claro lo siguiente: el nuevo Código Procesal Penal no advierte o no admite la verdad a toda costa. En un proceso penal no interesa la verdad y puede ser un hecho cierto, pero si la ley prohíbe esa forma, cómo se pueda tomar esa declaración, esa prueba tiene que ser retirada. La Corte Suprema peruana, en las sentencias de la Sala Penal Transitoria 2079, Lima Norte, habla sobre la conversación telefónica y prueba prohibida. En este caso, la 2076-2014, se trataba de un delito de cohecho pasivo específico, en el cual una de las personas llama a otra y pide pues el pago de una dávila de $2.500 a un funcionario que iba a resolver una causa. Una de ellas graba. El proceso se llevó a cabo en primera instancia por la Sala Superior, y excluyeron la prueba con la alusión de que uno de los intervinientes no había dado la autorización. Esto llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema declara nulo este caso y advierte que si son dos personas y una de ellas graba la conversación, es la prueba válida y declaró nula. Luego, la Sala Penal Permanente en la sentencia recurso de nulidad 2679-2011 también hace la valoración de la prueba personal. Después, en el caso 3182 Callao, la droga incautada constituye prueba de valoración prohibida. En este caso, en el punto de la Sala Penal Transitoria 3182-2012, este caso es sumamente interesante, porque se trataba de unos extranjeros que estaban en el Cusco en el Callao, y que estas personas no sabían hablar el idioma castellano. Viene la policía, hace un allanamiento domiciliario, encuentran la droga, levantan el acta, las personas no sabían hablar castellano, no habían dado la autorización para que ingresen a la casa. Fueron condenados en una primera instancia a 15 años, va a la Corte Suprema y la Corte Suprema, los abogados, repiten el agravio que habían señalado en primera instancia. Esto es, que se había vulnerado la Constitución Política del Estado, la inviolabilidad del domicilio, porque no tenían autorización judicial ni tampoco tenían autorización de las personas para que la policía ingrese. De cara a ello, la droga incautada, que si bien es cierto estaba en la casa, no había sido obtenida lícitamente. La Corte Suprema anula la sentencia, absuelve y excluye el acta de la valoración de esta acta como prueba prohibida y la excluye. En la Sala Penal Transitoria, en el 1589-2013 Lima, acá ese caso también es interesante. La Corte Suprema hace la diferencia entre prueba documental y prueba documentada. Advierte que las pruebas documentales son aquellas como pueden ser los audios, los videos, todas las pruebas que se encuentren en una escena del delito, mientras que las pruebas documentadas son aquellas que la Fiscalía, la Policía o las autoridades han realizado. Esto es el atestado policial, esto es las actas de verificación de domicilio, registros, etc. Muy bien. Acá, en el 1589, 2013, y de cara al tema que hoy nos toca, la prueba apócrifa, la Corte Suprema advierte que la Fiscalía, cuando levantó algunas actas, se olvidó de firmar. Esto es, que el fiscal no firmó los documentos. Y también deja en claro pues, que estos tienen que tener un autor, tienen que tener una forma y tienen que tener un funcionario responsable. Puede darse que en el encabezamiento se cite a los funcionarios y que cuando estos firmen, ellos no lo hagan. Y aquí viene el tema de la autoría o el documento apócrifo. La prohibición de la producción de prueba. ¿Cómo se produce una prueba? ¿Cuál es el procedimiento? La obligación procesal penal del esclarecimiento no tiene una forma ilimitada. Está restringida a un número de prohibiciones de producción de las pruebas, prohibiciones de obtención de las pruebas según ellas que se pueden dar.
Entonces nosotros vamos a dividirla en 4 subtítulos. Puede ser que determinados hechos no pueden ser objeto de prueba. Determinados hechos no pueden ser objetos de prueba. Objeto de prueba de la práctica de la prueba. Prohibiciones en temas probatorios. Puede darse que los medios de prueba no pueden ser empleados en las prohibiciones de los medios probatorios. En la producción de la prueba no se puede hacer uso de ciertos métodos y no se puede ordenar la realización de obtención de la prueba solo por determinadas personas, prohibiciones probatorias relativas. Entonces, para comenzar a desarrollar que no pueden ser objeto de la práctica de prueba, vamos a comenzar con los derechos del imputado. Por ejemplo, las prohibiciones de valoración probatoria dependen de otras. El derecho al imputado. Nosotros podemos advertir que si un imputado, una persona, ha declarado y ésta no ha tenido abogado, y ésta no le han leído los derechos, y ésta no ha sabido que estaba procesada en un delito, esta prueba puede ser descartada. ¿Por qué? Porque una cosa o un escenario es que una persona declare como imputado y otra cosa muy diferente es que esta persona declare ya sabiendo que está dentro de un proceso, ya sabiendo que está asesorado como un abogado y ya sabiendo que lo que puede decir, entregar o hacer es parte de un proceso y podría ser prueba en contra de sí mismo. Entonces, si una persona no ha sido informada o procesada de que está siendo involucrada en un juicio penal y ésta da prueba en contra y esta va a ser utilizada en un proceso penal, ahí estaría la prohibición de la valoración. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, una persona que está manejando en estado de ebriedad y le sacan el dosaje etílico y arroja pues 0.6, 0.7 y ya está ebria y ha cometido el delito de manejo en estado de ebriedad. Ese dosaje etílico lo procesan, va a proceso, va a juicio y con esa prueba o con ese dotaje lo sentencian. La gran pregunta es, esta persona cuando le sacaron la sangre y luego le hicieron el análisis, ¿le dijeron que tenía derecho a no ser prueba en contra de sí mismo? Si ustedes ven, muchas veces cuando revisamos estos expedientes encontramos que existe esta prueba. ¿Y dónde está la declaración de que dice, señor, usted tiene derecho a un abogado, usted tiene derecho a callarse, usted tiene derecho a hacer una llamada telefónica, usted tiene derecho a no ser prueba en contra de sí mismo? Obviamente que no. En la práctica como abogado litigante, muchos de los casos que me ha tocado defender en estos sentidos, yo he pedido la exclusión de esa prueba. Otros aspectos que son también interesantes de analizar es cuando se le encuentra a una persona o en los casos de robo, estos casos muy simples, que le encuentran con los objetos robados y se le hace el acta respectiva y se le dice, firme usted el acta respectiva. Pero ¿acaso en el encabezamiento del acta dice, señor, usted está siendo procesado por el delito de robo, usted tiene derecho a no firmar, a un abogado, a guardar silencio, a no ser prueba en contra de sí mismo? Y obviamente que no encontramos ese encabezamiento. Se puede cuestionar esta prueba, se puede decir que esta prueba no vale porque ha atentado contra el derecho de un imputado que al momento de firmar no sabía que estaba siendo procesado por este delito y que esto iba a servir como prueba dentro de un delito. Y la respuesta es que sí. Obviamente la base jurídica la vamos a encontrar en el artículo 9, el título preliminar, el derecho a no hacer prueba en contra de sí mismo, que dice, toda persona tiene el derecho inviolable y restricto que se informe de sus derechos, que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra y de ser asistido de un abogado defensor de su elección, o en su caso, de un abogado de oficio que le asiste detenidamente. Por ejemplo, se ponía un ejemplo y decía, la policía llega a un homicidio, la policía entrevista a los testigos, la policía ha advertido que uno de los principales sospechosos vive en 3 pisos más arriba. La policía va, llega y encuentra y entrevista a esta persona. Esta persona sospechosa tenía un polo lleno de sangre y la policía le pide ese polo lleno de sangre
y saca el análisis respectivo y la sangre homologa con el ADN de la víctima. Entonces, esta persona sospechosa es ubicado en el momento donde muere esta persona y su sangre ha sido salpicada en su polo. La gran pregunta es, ¿ese polo, ese ADN puede ser cuestionado? Y la respuesta era que sí. ¿Por qué? Porque la policía, cuando le pide a la persona involucrada que le dé el polo donde está la sangre, nunca le advirtió que ya estaba siendo sospechoso del delito de homicidio y que él sería uno de los autores o uno de los sospechosos y que esa prueba o ese polo lo va a incriminar directamente. Entonces, ante esta situación, la prohibición de valoración de la prueba obviamente tiene pues su antecedente en este artículo 9. El otro tema que también es interesante en este artículo 9.2 es nadie puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Y acá nosotros podemos advertir que muchas veces la Fiscalía viene y a los procesados, estos famosos colaboradores eficaces, la Fiscalía viene de frente y le dice, te damos la oportunidad que seas colaborador eficaz, no te va a pedir la prisión preventiva, ¿no? Y muchas veces la persona, el padre de familia, trabajador, nunca en su vida ha tenido un problema judicial, funcionarios públicos, servidores públicos, empresarios, advierten y dicen, bueno, si acá tengo la incertidumbre que me van a pedir prisión preventiva y si hago colaboración eficaz, entonces me van a poner 2 o 1 año, acepto colaboración eficaz, ¿no? Pero acá este artículo menciona lo siguiente, nadie puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge. Quedémonos en la parte donde dice ser o reconocer culpabilidad contra sí mismo. ¿Acaso los famosos colaboradores eficaces y en el mundo litigante nosotros encontramos muchas veces que hay personas que han aceptado ser colaboradores eficaces y ellos no eran ni culpables de nada, ¿no? Entonces uno le explica, ser colaborador eficaz implica que eres culpable del delito, que aceptas el delito y que arrepentido pides una pena mínima y que el fiscal negocia esta pena mínima, pero ya eres culpable del delito, ¿no? Entonces la persona dice, bueno, yo no sabía eso, a mí solamente me dijeron que si no acepto esto, me voy, ahí van a pedir el pedido de prisión preventiva y si aceptaba solamente me ponían 1 o 2 años y yo quería algo seguro y me voy por los 2 años y tranquilo, firmo y hago lo demás. Ya no me piden prisión, ya no tengo la incertidumbre. Pero ¿acaso este artículo, el artículo 9, inciso 2, no te hace, nadie puede ser obligado o inducido a declarar, a reconocer su culpabilidad? A lo que yo quiero señalar es que aquí muchas veces se induce y se le da pues estas negociaciones, pero no se le explica y le dice usted tiene que declararse culpable, usted tiene que aceptar que es culpable y usted va a ser condenado y va a ser señalado como culpable. Y eso tampoco se está señalando. Muy bien. Otra de las prohibiciones es si un imputado no es informado. Acá tenemos, si un imputado no es informado sobre su derecho a consultar a un abogado, ello ocasiona una prohibición de valoración. Y aquí tenemos, por ejemplo, muchos casos en los cuales el abogado tiene un problema judicial. El abogado sea juez, fiscal, funcionario, servidor, procurador, o muchas veces un abogado litigante tiene un problema, ha sido grabado, hay un problema, y se discute, ¿no? Si este abogado sabía, pues, cuáles eran sus derechos, ¿no? Y es como el médico, que el mejor médico cuando se cura a sí mismo, o cura a su esposa, o cura a su hijo o a su hija, es un torpe, ¿no? ¿Por qué? Porque los nervios te traicionan, porque estás muy involucrado en el caso, estás viendo a ti mismo, a un familiar tuyo, no puedes tú reaccionar. Y si es un tercer médico que entra frío, ya puede tener, lejos de los apasionamientos, su raciocinio es más útil y más práctico. Igual es el abogado, ¿no? Cuando tenemos un caso que es de un tercero y este tercero nos cuenta o lo analizamos fríamente y encontramos varias aristas. Y puede ser un abogado exitoso, puede ser un magistrado, puede ser un fiscal en cohecho pasivo específico, un árbitro, etc.
un funcionario especializado en el área penal. Pero esta persona, muchas veces, pues, cuando es encontrada con control interno o es grabado con control interno, muchas veces no sabe reaccionar. Y es que a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, si este imputado, que es abogado, que conoce el área penal, que puede ser catedrático, árbitro, juez, fiscal, procurador, etcétera, tiene la obligación de informarle de sus derechos. He tenido la oportunidad de litigar y una vez en una sala, en un caso de que había encontrado los billetes marcados, y yo dije, pido la invalidez de esta prueba porque mi cliente nunca se le dieron los derechos a no ser prueba en contra de sí mismo, a poder buscar un abogado, a poder negar esa participación, ¿no? Y entonces me dijo, no, su cliente es abogado, que efectivamente lo era, y había sido pues un operativo montado por estas oficinas de control interno y la fiscalía de turno. Entonces yo le digo, pero está bien, él puede ser abogado, puede conocer, pero cualquier abogado que conozca esto y se vea en ese problema y esté ensimismado en ese problema, obviamente se bloquea, hay una suerte de una falta de raciocinio por dada la situación misma que está pasando. Entonces, desde mi punto de vista, sea abogado o no lo sea, el derecho de tener un letrado, el derecho de que se le informe, siempre debe realizarse. Aquí nosotros tenemos que advertir que en la jurisprudencia que he podido encontrar, la posibilidad de la asistencia a un letrado figura en los hechos más importantes del imputado, de tal modo que el imputado no solo sea objeto de procedimiento penal, sino que puede influir el desarrollo y en el resultado del procedimiento penal para salvaguardar sus derechos. Entonces, a lo que yo quiero señalar, un imputado, así como las películas que vemos en Estados Unidos, las películas de Sweet, las películas que salen y donde se detiene una persona y lo primero que le dicen es, tiene derecho a estar callado, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a no ser prueba en contra de sí mismo. Lo que usted diga, haga, va a ser utilizado en su contra. Ese es el formato que se debe utilizar y que el nuevo código proyecta. Si no se ha dado esas circunstancias y se han obtenido pruebas como firmación de actas, firmación de declaraciones, filmación de videos, filmación de huellas, billetes marcados, etcétera, se estaría vulnerando este precepto. En los últimos años ha quedado prohibido, por ejemplo, también la declaración por ardid. Esto quiere señalar que el empleo llamado interrogatorio por ardid como la forma que la sustente, y esto ocasiona una prohibición de la valoración probatoria. Por ejemplo, una persona es inducida a declarar o se le da una forma de trampa o se le hace una forma de emboscada para que haga ese tipo de declaración. Así se ha quedado pues demostrado que este interrogatorio no funciona. Luego también ha señalado de que ponerle droga o ponerle un estado de alcohol o ponerle estos aparatos de detención de mentiras, acá como estas películas que dice verdadero, falso, ¿no? Estos aparatos también están prohibidos. Vale decir, si un imputado, una persona declara con la máquina de la verdad y ha dicho, pues sí, efectivamente evadí mis tributos en mi empresa y es utilizado por la SUNAT como prueba, esto no tendría valor. ¿Por qué? Porque se prohíbe, pues, utilizar estos interrogatorios tipo ardid. Igual manera, se afecta el derecho del imputado a estar presente. Los resultados del interrogatorio judicial de un testigo o de una inspección ocular no pueden ser valorados. Cuando un imputado quiere estar en una inspección ocular, no solamente puede estar él, puede estar su abogado y puede estar su perito. Ejemplo, si tenemos una necropsia donde hay supuestamente un homicidio y se ha encontrado balas en el cuerpo de la occisa, entonces es derecho del imputado a estar presente su abogado y a estar presente su propio perito y poder tomar las fotos o hacer anotaciones en las actas correspondientes.
Si esto no se da, la prueba también no puede ser valorada. En las inspecciones oculares o en las declaraciones de testigos igual hay esta posibilidad. Pero no solamente es que esté presente, no solamente es que haga un acto de presencia, sino que la persona o el abogado del imputado pueda intervenir. Ejemplo, va a declarar un testigo y este testigo es fundamental. La defensa puede, hasta en algunos casos debe, estar en la declaración de este testigo. Y finalmente debe preguntar y finalmente debe corroborar con las pruebas que están en el expediente. Vale decir, su presencia es activa. De igual forma, en las inspecciones oculares. Si hay una inspección ocular y la Fiscalía la hizo y no notificó al imputado, esta devendría en no ser valorada porque no le ha dado la oportunidad al imputado de estar presente, no le ha dado la oportunidad de que su abogado o sus peritos estén presentes si este es que así lo requiera. Entonces, aquí podríamos analizar otro tipo de que estas pruebas, vale decir, la declaración de testigo o la declaración de una inspección ocular, donde se hayan realizado y no le hayan comunicado al acusado para que éste esté presente y pueda ejercer su derecho a poder replicar, contradecir, oponerse, hacer las notaciones respectivas. Luego, también podemos ver el tema de las declaraciones, derechos a abstenerse de declarar testimonialmente y de responder preguntas. Si se ha omitido la información a los parientes conforme a ley, nosotros hemos visto en la diapositiva pasada que aquí nosotros vamos a encontrar, nadie puede reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, contra su pariente de cuarto grado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si nosotros advertimos que hay una declaración testimonial, por ejemplo, de la esposa, y ésta responde a las preguntas, pero en la parte del encabezamiento no le han hecho, pues, que usted puede abstenerse de declarar por ser esposa, por tener hasta el segundo grado de afinidad y el cuarto de consanguinidad, y usted puede negarse a declarar o guardar silencio o no estar presente, esta declaración tampoco puede ser valorada. Luego, nosotros también podemos advertir que existen otros artículos en el grupo de los profesionales. Cuando hay un tema probatorio y tiene que ver en el grupo de los profesionales, por ejemplo, en el caso de los abogados, de cara a su cliente y que dentro del secreto profesional le han dado una información, como por ejemplo, que el cliente diga, sí, yo he matado, o que diga, sí, yo he traficado, o que diga, sí, yo he estafado, o que diga, sí, yo he cometido el delito de lavado de activos, ¿no? He llevado el dinero, etcétera, ¿no? Entonces traen al abogado y le preguntan, ¿no? Y muchas veces sale por ahí algún abogado y dice, yo he sido abogado de Nadine, yo he sido abogado de Ollanta y he publicado mi libro y voy a decir todo, ¿no? Pero ahí vamos que ese dicho, esas declaraciones dentro del secreto profesional, cliente-abogado, así sea cierto, no tiene valor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que advertir, pues, que la declaración del cliente o del procesado no es del abogado, sino es del propio procesado. Igual manera, vamos a encontrar que en los casos de los médicos, en los casos de los sacerdotes, en los casos de los profesionales, hay pues esta situación que prescribe el deber de no informar y por lo tanto debe de inferirse de todos modos que la obligación judicial es evidente y excepcional, que el testigo debe debe conocer que tiene el derecho de abstenerse a declarar. Por ejemplo, si es un médico y le dicen una pregunta de un aspecto de tipo médico y es parte de su secreto profesional, él puede señalar, yo me abstengo a declarar, así sea cierto el hecho, yo no voy a declarar sobre el tema porque es parte de mi secreto profesional. Un tema muy discutido y es muy interesante, viene a tener la relación de las fuentes de los periodistas, ¿no? Cuando un periodista publica un hecho,
y que este hecho pues tiene una grave connotación y este periodista es llevado a proceso y le obligan a decir quién es su fuente, de dónde usted sacó esa información. Y el periodista muchas veces dice pues yo guardo mi secreto profesional y no está obligado a revelar su fuente. A lo que yo quiero decir que aquí también, en el supuesto hipotético negado que se tuviera pues un testimonio, y vuelvo a repetir, hay un libro por ahí que circula que dice yo he sido abogado de esta pareja presidencial y comienza a publicar estas situaciones y puede verse en el libro situaciones comprometedoras con algún tipo de delito y esta ha sido dentro del secreto profesional abogado-cliente, esa declaración no puede ser llevada a juicio. ¿Por qué? Porque viola pues el artículo 165.1 y punto 2, abstención de rendirte testimonio. Igual manera, nosotros tenemos en el caso de los funcionarios públicos que no tienen autorización para poder declarar sobre un tema específico. Esto quiere decir, por ejemplo, los profesionales, funcionarios que tienen secretos de Estado. Ejemplo, el director del Banco Central de Reserva, que le pregunten y le digan dónde usted, el Perú, dónde tiene las reservas del país, en qué banco, en qué cuentas, etcétera, ¿no? Entonces el funcionario dice, señor, disculpen, yo me abstengo a declarar porque eso es parte de mi secreto de función, yo no puedo declarar, en todo caso pediría una autorización que si me autorizan lo haré gustosamente, en caso de no tenerla no lo puedo hacer. Y así tenemos también los secretos pues, de inteligencia, ¿no? Se procesa a unos funcionarios que han tenido un trabajo de inteligencia y que estos dentro de un plan estructurado del Servicio de Inteligencia han actuado y les van a preguntar sobre el mismo, ellos también pueden pues aducir que no pueden dar esta información por ser parte del secreto de Estado. Y esta base jurídica la encontramos en el artículo 165.2, letra B. Con respecto a las medidas coercitivas, también tenemos un análisis interesante en la forma como se produce la prueba. Me refiero, por ejemplo, a la extracción de sangre o un resultado de un examen obtenidos de modo ilícito, por ejemplo, por una persona no competente. Si nosotros vemos los reconocimientos médicos legales, advertimos que es un médico de medicina legal, del Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía, del Instituto de... es un médico forense, pero es un médico habilitado. Pero ¿qué sucedería si la información o la extracción no lo realiza un médico, lo realiza un policía, lo realiza un tercero que no tiene esa vinculación o esa función? Entonces, esta medida coercitiva no ha sido extraída pues, por el profesional calificado y que la ley le da la facultad de realizarlo, por lo que también esta sería una prueba que no puede ser valorada. Luego, los temas de secreto de las comunicaciones, el tema de la vigilancia telefónica, son también presupuestos materiales para poder valorar desde su producción la prueba y desde cómo se produce la prueba y qué efectos produce dentro del proceso penal. Si tenemos una vigilancia telefónica, una escucha que ha sido pedido por un juez incompetente o un fiscal que no tenían la materia y pese a ello se dieron esta escucha, esta transcripción, también vendría en exclusión por prueba prohibida por no tener la materia correspondiente y por no tener los presupuestos de vigilancia. También en los casos del agente encubierto, una persona que es señalada como agente encubierto es introducida, pero no se sigue el procedimiento que la ley señala, esta prueba o esta información de esta persona, nuevamente tendríamos que no tendría el valor y puede ser cuestionado dentro del proceso pidiendo la exclusión de esa prueba. Las prohibiciones independientes. Nosotros podemos advertir, por ejemplo, que la producción de prueba está permitido en las injerencias de derechos fundamentales, pero lo más importante consiste en reducir a grabaciones secretas o en bandas magnetofónicas, fotos o películas o el secuestro de diarios privados. Nosotros tenemos que advertir
que su valoración es imposible si se menciona el núcleo esencial e intangible de la personalidad y con ello la dignidad humana. Pueden darse casos que la información sea cierta, sea veraz, pero dañe la dignidad humana. Un caso muy conocido fue el de Elton John, gran cantante, y que un periódico muy famoso sacó un anuncio, pues dijo que era gay. Y él le hizo un juicio, el periódico salió y dijo es gay, y fue a juicio, él gana, Elton John, el proceso, y dijo, así sea gay o no sea gay, es parte de mi dignidad y no puede difundirse esa noticia. Elton John gana el proceso, al día siguiente lo indemnizan, al otro día él advierte pues su opción sexual y dice pues que efectivamente era cierto. Lo que quiero señalar es que hay situaciones que pueden ser ciertas, pero cuando dañan la dignidad de una persona, estas no pueden ser consideradas como verdades dentro de un proceso por dañar la dignidad de la persona. De igual manera, sucede cuando hay anotaciones íntimas en un diario sobre una relación sexual, ¿no? Un diario íntimo de una persona que, en el cual se pretende probar el perjurio, pero también hay anotaciones secretas de un sospechoso asesinato que hay. Dentro de esos conflictos que una persona puede anotar en un diario, y en el diario ésta puede narrar situaciones íntimas con que la ha tenido, esas partes no pueden ser utilizadas como prueba porque dañan la dignidad de las personas. Muy bien. El artículo 184, que es la ponencia y que lleva nuestro título de esta conferencia, los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados de modo alguno. Miren qué interesante, los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados de modo alguno. Pero acá el legislador utiliza y dice, salvo que constituyan el cuerpo de delito o provengan del imputado. A continuación voy a poner varios casos en los cuales, a pesar de que es el cuerpo del delito, también tienen cuestionamientos. Y a pesar que provengan del imputado, el documento anónimo, también tienen cuestionamientos. Y voy a citar para ello dos casos de cohecho específico, donde han sido procesados dos fiscales, el caso de Ollantumala y el caso de los Mamani videos. Para ello, es importante señalar que el artículo 185 señala y advierte que son documentos los manuscritos, los impresos, fotocopias, fax, disquete, películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones y medios que contengan registro de sucesos, imágenes, voces y otros similares. Por ejemplo, si nosotros advertimos que sale una noticia de un evento delictuoso y el fiscal coge esa noticia de internet y la baja y la presenta al juez como prueba de que nuestro cliente o defendido ha cometido ese delito, la gran pregunta es, ¿y quién es el autor de esa noticia? Si el código dice autor, el documento tiene que tener autor, y si no tiene autor es un documento apócrifo y no puede ser llevado a juicio. Pero dirán ellos, sí, pero es el cuerpo del delito, pero vamos por partes. Si es el cuerpo del delito, y si yo digo que ese cuerpo del delito está cortado, manipulado, editado, y el único que me puede decir que si está completo es el autor y este no existe, siempre sigue la incertidumbre. Voy a explicarlo más adelante con otros ejemplos. A manera de introducción a este tema, ya hemos hablado que el documento son los faxes, las imágenes. Entonces, cuando nosotros decimos que a un fiscal se le graba o a un juez se le graba en un CD, nosotros estamos hablando que el CD es un documento. Que si nosotros tenemos un celular y estamos grabando una conversación y queremos probar un cohecho, esa grabación, ese celular, es un documento para la ley. Porque está acá en el artículo 185. Cuando nosotros advertimos en el caso Madre Mía, en el caso de la sentencia de Ollantumala del Tribunal Constitucional, y se advertía que dos personas hablan que habían sobornado a los testigos para que estos callen, esa era
era un documento. Era un documento porque estaba en un CD, estaba en un CD, en una grabación, en grabaciones magnetofónicas, entonces son documentos. Entonces, el artículo 185 le da el nivel de documentos. El artículo 185 le da el nivel. El artículo 186 dice y obliga a que estos documentos deben ser reconocidos. Y esto es importante porque el reconocimiento es una diligencia que se va a hacer a nivel preliminar o a nivel preparatorio. No se va a hacer a nivel juicio oral. Esto es, que si ya llega a juicio oral o si ya llega en apelación en segunda instancia y la persona dice, no es mi voz, no es, este audio ha sido cortado, editado, manipulado, y no ha habido acta de reconocimiento o no se ha llevado la audiencia de reconocimiento, no se puede imputar válido ese audio. El artículo 186 dice, cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento por su autor. Nuevamente habla de su autor. A lo largo de la ponencia vamos a ver que en los videos muchas veces salen dos personas, pero esas no son los autores. Ejemplo, en el caso de Kenji, en los Mamani videos, sale Kenji hablando con otro congresista y sale otro congresista al frente de Mamani, ¿no? Y comienzan a hablar y conversar. Pero ellos no son los autores. Es más, Mamani no es el autor porque aparentemente tiene un reloj que está grabando y recibe otra señal, otra persona, y estas dos vendrían a ser los autores, ¿no? Ejemplo, cuando hay un caso de cohecho específico, una persona graba a la otra y lo puede grabar a través de un celular, ¿no? Y abre la señal, abre su celular y recibe otro celular. Entonces van a haber dos autores, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor? Nunca se cuestiona eso, pero la ley señala que tiene que haber un reconocimiento por el autor, miren. Se le ordenará el reconocimiento por su autor o por quien resulte identificado por su voz. Este es otro segundo señalamiento, por su voz, imagen, huella o señal. Pero si nosotros relacionamos este artículo con el artículo 184, donde dice los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados a juicio, entonces si yo tengo un audio, un video, que efectivamente es algo grabado, pero yo digo, ¿y quién es el autor? No hay acta de cadena de custodia, no hay acta de levantamiento de ese CD, el fiscal nunca fue al lugar, nunca levantó, nunca identificó al autor. Entonces, simplemente yo le diría, señor, yo solicito que ese documento sea excluido porque no tiene autor, son declaraciones anónimas. Muy bien, la fuente de la prueba. En la fuente de la prueba, nosotros vamos a encontrar que va a ser el documento. Ya he señalado que el documento puede ser el CD, el teléfono celular, etc. Pero este documento tiene que tener requisitos para ser documento. Tiene que tener la cosa. El documento ha sido siempre una cosa mueble. Tiene que tener un contenido. Tiene que tener una forma de presentación. Tiene que tener un autor y tiene que tener una data de los hechos y actos que ocurren en el lugar, tiempo y espacio. ¿Dónde se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? Entonces, si nosotros advertimos acá, los elementos que tiene que tener un documento es la cosa, el contenido, la forma de la presentación, el autor y la data. O sea, tiene que tener estas 5 características. Pero si nosotros vamos más allá, la ley también va a señalar qué cosa es un documento público y las características que tiene un documento público y las formalidades que tiene un documento público. Entonces, si nosotros tenemos un documento que debe tener las 5 características ya mencionadas, ahora nosotros tenemos que hablar cuándo es un documento público. Y si ese funcionario público, en ejercicio de su cargo público, ha dado datos públicos y ha seguido el procedimiento ya establecido. Ejemplo, las fotografías, las películas, los discos, los planos y similares que tengan ese origen y que pertenezcan a una oficina o entidad pública. Pongamos un ejemplo. ¿Tiene la misma validez o eficacia jurídica un documento, como por ejemplo un contrato de compra y venta, acá cualquiera que podemos ponerlo acá, 2 personas privadas, o tiene la misma validez o peso jurídico un contrato notarial con escritura pública inscrito en registros públicos? La respuesta es obviamente que
el segundo tiene más validez. Esto es importante porque un documento público, para ser declarado nulo o sin eficacia jurídica, o un asentamiento, un asiento registral en registros públicos de una propiedad que tenga una minuta, una escritura y que haya sido llevada a registros públicos, para que sea declarado inválido se necesita una resolución judicial. Mientras que el documento que no ha sido escrito en registro público, que es un documento común y corriente, va a tener otro nivel. A lo que quiero señalar que la forma, el modo de que la ley exige para no darle validez a un acto registral o a un asiento registral va a estar señalado en el Código Civil y va a señalar una forma. Y también va a señalar la forma de los agraviados. Esto es, que los agraviados estén inscritos en el tracto registral y en las fichas registrales y opongan sus derechos registrales ante aquel que refuten que no los tiene. Pero aquí lo que quiero señalar es que el documento público va a tener otra forma, va a tener requisitos para poder ser introducidos al proceso, para tener validez o como para saber cuestionar su validez. Entonces, el documento público, pues, nosotros lo vamos a encontrar, obviamente, en el artículo 235 del Código Procesal Civil, que advierte y dice: el documento público es otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones públicas. La escritura pública y los documentos otorgados ante el notario, según la materia de ley, son documentos públicos. La copia del documento público tiene el mismo valor que el original si está certificado por el auxiliar. A lo que yo quiero señalar que un documento público, para ser cuestionado, hay una forma, modo, que no es igual que el documento privado. Muy bien, el documento privado son aquellos que no son públicos. El 236 del Código Civil advierte que que un documento privado no lo convierte en público si tiene la legalización respectiva, ¿no? Aquí nosotros podemos también señalar que los documentos públicos tienen un modo de presentación y una forma de presentación y tienen un funcionario público que los va a presentar. Si ese procedimiento no se sigue, también se puede cuestionar los documentos. Otro aspecto también importante está en el idioma del documento. Por ejemplo, nosotros podemos advertir que un documento que no sea el castellano o su lengua, la lengua oficial de una comunidad que carece, se acompaña a la traducción del mismo. Si nosotros tenemos un documento y el idioma no es el castellano, tenemos que adjuntar la lengua oficial o la traducción oficial. Si nosotros adjuntamos una traducción que no es oficial, también se puede cuestionar la misma. Hoy en día, por ejemplo, en los casos de las extradiciones, tenemos la extradición de Salazar, en el caso de Odebrecht, en el caso del presidente Toledo, y hay otras extradiciones. Lo importante aquí es adjuntar el expediente en castellano y la traducción oficial, que esta es la que va a tener validez. El artículo 241 señala los documentos en otro idioma. Los documentos en idioma distinto al castellano serán acompañados de su traducción oficial o de perito comprendido en el artículo 268, si cuyo requisito no serán admitidos. Si la traducción es impugnada, el impugnante debe indicar expresamente en qué consiste el presunto defecto de la traducción. En tal caso, el juez debe designar otro traductor cuyos honorarios lo pagará el impugnante, y si la observación resultara maliciosa, se le impondrá una multa. A lo que yo quiero señalar que otro de los aspectos para valorar un documento en otro idioma, se advierte el tema de la forma, esto es, que sea un traductor oficial. El artículo 114 advierte también, cuando se habla de las traducciones que se realizan en castellano, hay un caso interesante que ya también he aplicado, la Sala Penal Transitoria, recurso de nulidad 1589-2013, donde se advierte la intervención de las personas que no hablan castellano. En el séptimo considerando se dice, está probado, que los imputados desconocían el idioma castellano, por eso se requiere la presión de un intérprete. La declaración de la policía Marcela Caterine Estufa Farfán es significativa al respecto. De ser así, no es posible aceptar como válida, en señal de conformidad, la firma de los imputados en acta de registro personal y domiciliario. La indefensión material que deriva de esa omisión obliga a desestimar como legalmente válida aceptación de los cargos que ahí se consigna.
Acá la Corte Suprema era un caso de que hay unos extranjeros que son detenidos y que la policía, Marcela Caterín Silva Farfán, es la que hace de intérprete, les explica el proceso. Ellos, de ser así, no es posible aceptar como válida, enseñar de conformidad la firma de los imputados. Si bien es cierto, ellos firmaron este documento, estaba en castellano, ellos no hablaron castellano, y aquí viene la cuestión de que el idioma de estas personas no era el castellano y las actas eran en castellano y advertían pues un delito. ¿Por qué es importante tener un autor en el documento? Y es que el documento sin autor es un documento que no puede ser valorado, artículo 184.3. Pero también es un documento que se va a cuestionar su originalidad, toda vez que el autor va a reconocer si es auténtico o por el contrario ha sido modificado, cambiado, manipulado o alterado. Pueden haber varios autores. En las grabaciones telefónicas generalmente son varios autores que han realizado el grabado o la transcripción. Es decir, una persona que pone el aparato y la otra que graba. El autor de un documento es muy diferente a las personas que intervienen en el documento. Por ejemplo, aquí y las diligencias, muchas veces en el caso que voy a exponer más adelante, solamente se advierte la diligencia de voz, pero no se advierte la diligencia de los autores para identificarlos. Análisis de la jurisprudencia. En este caso que voy a explicar, es un caso de Cusco, es un caso de cohecho específico, es un caso en el cual un fiscal interviene una motocicleta al dueño y luego le pide unos regalos, porque estaban en fiestas navideñas, para su personal. Este señor lo graba, hace la denuncia a control interno, lo intervienen, lo detienen, lo sentencian. Va a la Corte Suprema, el delito es cohecho pasivo específico, y aquí el elemento cuestionado es el CD de la grabación. Primera pregunta, ¿quién hizo esa grabación? Y la grabación la hizo el señor de la mototaxi, grabó en un celular. Y dice, es la entrega de la motocicleta hacia el dueño. En este caso, la defensa del fiscal comienza a cuestionar la grabación y dice que, en primer lugar, la grabación se da como válida. En segundo lugar, la defensa ha sido mala porque no presentó peritos lingüísticos ni peritos informáticos que puedan advertir el estado de la grabación. Y se condena porque, en primer lugar, la Sala de la Corte Suprema ratifica la condena de 8 años en primera instancia, ya que no se advirtió violación alguna y que el testimonio que incorpore solo requiere una consideración al testimonio anterior, no en detalles específicos. Y acá es interesante porque declara el asistente del fiscal que escucha, pues, que efectivamente le pide unos regalos para el asistente de la Fiscalía por Navidad. Él lo declara a control interno, pero va a juicio y cambia su declaración y dice el asistente, yo no he escuchado nada. Va a segunda instancia y el asistente dice, yo no he escuchado nada. Entonces, la Corte Suprema advierte que hay 3 declaraciones y toma la primera hecha ante el OCMA y dice que este asistente había señalado, pues, que había escuchado y se corrobora con el dicho del denunciante, el dueño de la motocicleta, y advierte, pues, que sí, efectivamente se prueba la solicitud del dinero. Es importante acá señalar que la defensa no cuestiona quién hace el audio. La defensa no cuestiona quién tiene el audio. La defensa no cuestiona en qué aparato se hizo el audio y quién fue el autor de ese audio. Y esto es importante porque la grabación la hace el propio dueño de la mototaxi. No la hace control interno, no la hace el OCMA, ergo, no lo hace un funcionario imparcial que desarrollaría la investigación. Aquí nosotros podemos ver un extracto de la sentencia que menciona lo siguiente, ¿no? Alegó que no se tomó en cuenta la declaración del testigo. Bueno, este es un testigo, ya hemos hablado de él,
Y luego señala en juicio que los audios analizados son copias regrabadas, no son el original. Que los peritos señalaron que los audios pueden haber sufrido algún tipo de manipulación no detectada en la continuidad de la grabación de audios, que en suma se trata de una prueba ilegal, y que el fiscal superior violó las reglas de designación, designación pericial porque indicó con nombre propio al perito Acurio Castro para que realice una pericia acústica. Esto es falso, que el perito sea designado por la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior del Cusco. A lo que yo quiero señalar que en esta grabación del audio se cuestiona a la persona como perito, ¿no?, por su nombramiento, etc. Pero no se va al autor del audio, no se va al contenido del audio, no se va a la forma, modo, cómo se graba el audio. En la segunda sentencia que vamos a poner es otro caso, el 9-2016 del Santa. Nuevamente también es el cohecho pasivo específico. Este es un caso de una terminación anticipada, es una pedida de dinero por parte del fiscal en un delito de tenencia ilegal de armas, y el abogado, según lo que señala el expediente, el fiscal le pide pues que una dávila para la terminación anticipada, un pedido de dinero. El abogado lo graba y presenta el audio. Aquí la defensa llega a determinar que no es la voz del fiscal, y también hace una declaración contradictoria, ¿no?, con respecto al asistente del fiscal. La defensa cuestiona la forma como fue grabado, que no se llega a determinar la voz del fiscal y que no hay equipos especializados por el perito. La Corte Suprema, y que bien es cierto, aquí tampoco no se cuestiona la autoría de la forma, quién hace la grabación de los audios. Pero aquí hay un tema interesante. La Corte Suprema, en la sala del doctor César San Martín, condena y ratifica la condena de 8 años, porque dice, si bien es cierto en el audio no hay pues un reconocimiento o un acta de reconocimiento por parte de la voz del fiscal, también es importante señalar que las dos personas, esto es el abogado y la agraviada o la que le pedían el dinero en el delito de tenencia ilegal de armas, sí reconocen sus voces. Por otro lado, la Corte Suprema le cree a ellos porque no desarrollan el acuerdo plenario 02-2005 que advierte la declaración testimonial del testigo. Esto es un ánimo espurio de sentimiento, de revancha, de venganza. Entonces, la Corte Suprema dice, si bien es cierto, el audio ha sido golpeado, manipulado jurídicamente, pero hay dos cosas que son fundamentales: la declaración del abogado, la declaración de la agraviada, y finalmente el acuerdo plenario 02-2005 no se ha desarrollado y no hay un sentimiento espurio de venganza para que se le haga pues una denuncia a este fiscal de esa naturaleza. Nosotros aquí podemos ver un extracto de la sentencia, ¿no? En el punto D, esta es la antigua. Bueno, en el punto D de la sentencia pues, de este fiscal dice, quien reconoció su voz y el imputado del citado audio, empero se vulneró el procedimiento de reconocimiento de voz estipulado en la norma, ya que no puede tenerse en juicio oral. Aquí es importante, y dejo en evidencia algo que voy a tratar a continuación, es que la defensa cuestionaba la diligencia de reconocimiento de voz del fiscal, que esta diligencia no se hizo a nivel preliminar ni a nivel preparatoria, y en juicio oral tampoco se había realizado. En segunda instancia no se realizó. La Corte Suprema ratifica la condena de 8 años e impone esa sanción. Y este caso ya es el más interesante, el caso de Narín y Ollanta-Humala, la resolución del Tribunal Constitucional. El caso era por lavado de activos y otros. El caso está referido a la grabación de los audios autorizados por el juzgado a pedido de la Fiscalía en otro expediente, en el caso Madre Mía. La prueba pericial del audio no llega a determinar la voz. Aquí es importante porque nuevamente la defensa pide al juez y al fiscal se haga el reconocimiento de voz para probar o descartar que es la voz pues, de las personas allegadas a Ollanta.
En primer lugar, cuando le dictan la prisión preventiva, el juez no acepta el reconocimiento de voz. Y dice, en todo caso se hará en el proceso. Va a la sala y la defensa hacen el mismo agravio. Dicen, nosotros reclamamos la diligencia de reconocimiento de voz. A quien aducen es la persona que ha hablado y que tiene conexión con Ollanta. Y la sala dice, eso no es importante, se hará en el proceso. Pero ellos dicen, si eso no es importante, entonces ¿por qué lo tomas como indicio para imponerle la prisión preventiva? Y miren lo que es interesante. La Corte Suprema Peruana, en los puntos 91, 92, 93, 87, 88 y 89 resuelven y dicen, si bien es cierto, el tribunal y si bien es cierto, el juzgado de primera instancia han dicho que el reconocimiento de voz lo van a hacer dentro del proceso, ¿por qué es que ellos lo utilizan como agravio para dictar la prisión preventiva? Como graves y fundados elementos de convicción para dictar prisión preventiva. 2, dice, es inconstitucional que si la defensa ha pedido el reconocimiento de voz y este no se ha dado por culpa del juzgado, no puede ser tomado en contra para dictar la prisión preventiva. Y ese es otro de los fundamentos que se revoca, pues, la prisión preventiva de Ollanta Humala. Señores, yo agradezco la gentileza, la invitación y quedo para sus preguntas. Muy amable, gracias.